Un gusto como siempre saludarle temprano, raro verano la verdad sí. Hemos tenido 2 días de fuertes lluvias en finales de julio e inicios de agosto, ¿no? Nos ha sorprendido este octavo mes del año que de paso es el mejor, el número 8 es el número de la suerte para Moncayo. Así que hemos empezado con lluvias, pero yo no le hago el feo a la lluvia porque el agua es vida, pero ya muy fuerte como lo que pasó el fin de semana. Acá en Quito tampoco, ¿no? O sea, mientras ayude a evitar que ocurran incendios forestales y cosas por el estilo, en buena hora, que el agua es vida, sí, que riega los campos, etcétera, en buena hora también, ¿no? Pero ya la lluvia del fin de semana fue bastante fuerte, tanto es así que ha generado muchos estragos en la zona norte de la ciudad. Tengo entendido que hay al menos una veintena de viviendas, de casas, de infraestructuras que están en mal estado, averiadas o que han sufrido daños por efecto de las lluvias. Les contaba yo ayer que en el trayecto de la Simón Bolívar que recorrí había lodo, había restos, ¿no? Escombros en la vía. Ojalá puedan limpiarla y ponerla completamente despejada la vía esta, Simón Bolívar, que nos conecta con el norte extremo de Quito, la mitad del mundo, San Antonio, Pomasqui, y que a la vez también se convierte en una vía de desfogue para el turismo, ¿no? Que va hacia el noroccidente, la zona del Chocó andino, etcétera. Y sobre todo ayudarles, ¿no? Ayudarles en las tareas de limpieza, de refacción, de habilitar también las vías de acceso a los sectores aledaños, este barrio Santa Clara del Común, por ejemplo, zonas cercanas a Pomasqui o Calderón, que han sufrido daños muy graves, severos, y en donde, por ejemplo, desde primeras horas de ayer lunes, se encuentra personal de la prefectura de Pichincha, con maquinaria, con personal médico de Pichincha Humana, con asistencia social a través de Warmi Pichincha, es decir, una ayuda integral la que ha desplegado la prefectura. Más adelante vamos a conversar sobre este tema, vamos a empezar de hecho conversando sobre este tema con Nelson Moposita, director de inclusión de la prefectura de Pichincha, quien se encuentra en la zona desde el lunes, ¿no? Desde ayer temprano, tratando de ayudar y de solventar todos los problemas e inconvenientes que están atravesando ahora mismo los vecinos de estas áreas de la capital de la República, tanto Calderón como Pomasqui. Antes, hoy, martes 2 de agosto del 2022, enviarles un fuerte abrazo y el saludo como cada mañana para absolutamente todos quienes están conectados con la señal de Radio Pichincha. En FM, recuerda, estamos en 95.3 y 94.5 en todo el territorio de esta maravillosa, hermosa y guapa provincia que tenemos, que es Pichincha. Llegamos también en FM hasta Manabí, Santo Domingo, Esmeraldas, Cotopaxi e Imbabura. Y en el resto del país y en el mundo entero, no solo que nos pueden escuchar, sino ver a través de la señal que generamos en nuestras plataformas digitales, nuestro canal de YouTube, nuestra fanpage en Facebook, nuestro Twitter, en todas las redes sociales nos va a encontrar como Radio Pichincha. Así que recuerde, estamos en absolutamente todas estas plataformas digitales para llegar hasta ustedes, ¿no? Gracias también de paso por compartir en sus muros, en sus redes sociales, nuestros enlaces, nuestros links para hacer de esta una comunidad cada vez más grande y tener una audiencia muy importante como la que tenemos en este momento en Radio Pichincha. Les comentaba que en segundos nada más vamos a tener un enlace con Nelson Moposita, director de inclusión de la prefectura de Pichincha, que está justamente en las zonas que fueron afectadas durante las fuertes lluvias que ha soportado Quito durante la tarde del domingo, pero también la tarde de ayer, ¿no? Porque ayer cayó nuevamente un fuerte aguacero en la capital de la República. Y esto ha provocado desbordamiento de quebradas en algunos sectores, principalmente en esta zona que yo les mencionaba hace un momento, en Pomasqui, en Calderón, en Llano Grande, ha habido desbordamientos de quebradas, la lluvia ha arrastrado obviamente todo lo que encontraba a su paso, lodo, rocas, piedras, basura, que para variar también hay en nuestras quebradas, ¿no? Y se han registrado inundaciones en sectores como Calderón, Santa Clara del Común y Llano Grande, ¿no?
ahí, como les manifestaba hace un momento, desde ayer lunes está personal de la prefectura de Pichincha con maquinaria, con volquetas, con palas para limpiar toda esta zona que ha resultado afectada, y también, claro, para dar asistencia desde el punto de vista médico y social, ¿no? Ahí está personal de Pichinchumana, médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, y también asistencia social a través de el personal de Guarmi Pichincha para las personas que han resultado afectadas o que han sido damnificadas después de las fuertes lluvias de domingo y lunes. ¿No tenemos todavía el enlace o ya? Ya está. Y está Nelson Moposita desde el lugar, él es director de inclusión de la prefectura de Pichincha. Nelson, ¿cómo estás? Muy buenos días. Primero, repórtame si me escuchas con claridad. Sí, por supuesto, está muy clara la señal. Muy bien. Nelson, cuéntanos un poco en dónde estás, qué es lo que ustedes encontraron a primera hora al momento de llegar desde ayer, que la prefectura de Pichincha se hizo presente en esta zona que fue afectada tras las lluvias fuertes del pasado domingo. Bueno, en conocimiento de que el día domingo se suscitaron fuertes precipitaciones en la parte norte de la ciudad, resultando afectadas las parroquias de Calderón y Pomasqui, y entre estas dos parroquias se encuentra este barrio que se llama Santa Clara del Común. Aquí hubo un deslizamiento importante de tierra, hubo un taponamiento del colector, lo que hizo que 14 viviendas del sector sufran daños. Hay 14 familias damnificadas, cerca de 50 personas que no lo han perdido prácticamente todo. El acceso principal de Santa Clara del Común está prácticamente taponado, ya con las labores del día de ayer de la prefectura de Pichincha, con la maquinaria, con el personal también que vino a remover los escombros manualmente. Algo se alivianó, pero con el aguacero de ayer volvió a removerse la arena y a taponarse el acceso principal de Santa Clara. Hoy estamos un contingente de 40 personas aproximadamente, funcionarios del gobierno provincial con palas, con escobas, con muchas ganas de trabajar, de apoyar. Hay mucho que hacer, ¿cierto? Hay taponamiento de 14 viviendas. Lo que se pretende hoy es también, con el apoyo de la maquinaria del gobierno provincial y también la maquinaria del municipio que se encuentra en el lugar, vamos a intentar hacer todo lo posible para que en el transcurso de hoy podamos desalojar la arena que está prácticamente taponando las 14 viviendas, ¿no? También tenemos, como ya mencionaste, personal de Guarmi Pichincha. Lógicamente hay gente que lo ha perdido todo, ¿no es cierto? Hay un impacto psicológico sobre las personas. Está aquí también Pichinchumana para servir la atención médica a los ciudadanos. Hemos traído también, por supuesto, expresado nuestra solidaridad. Hemos dotado de víveres, alimentos para la cocina común que se ha implementado en el sector. Colchones también hemos dotado a las familias damnificadas, así que vamos a estar todo el día aquí, nos mantendremos todo el día haciendo todo lo que podamos hasta poder conseguir el objetivo de desalojar estos escombros producto de las fuertes precipitaciones de las últimas horas. Nos decía Nelson que en las próximas horas esperan concluir con las tareas de limpieza, súper importante. ¿Qué tipo de daños son los que han sufrido las viviendas, por un lado, Nelson, y por otro, qué es lo que se requiere para poder atender a las personas? Ayer me decían, se necesita complejo B, por ejemplo, para las personas que han resultado afectadas. ¿Con qué se puede ayudar? Bueno, lo que vamos a hacer es ahora, con el personal humano que tenemos, con el recurso humano que hemos traído de la prefectura, vamos a limpiar el lodo que ha ingresado a las viviendas, ¿no? Vamos a hacer ese trabajo manual. Ahí no entran las máquinas, ya está el personal en las 14 viviendas a lo largo de Santa Clara del Común. La idea es hacer ese trabajo manual, remoción del lodo que ha ingresado a las viviendas. Los daños son todos los enseres se han perdido, así que la solidaridad en estos momentos, como nos caracteriza a todos los quiteños, a los ecuatorianos, hacernos presente aquí
Hay familias que lo han perdido absolutamente todo, no tienen dónde dormir, los electrodomésticos se han perdido, el lodo ha llegado a un nivel de 50 centímetros, realmente eso ha hecho que algunas viviendas colapsen. Y pues claro, es importante el complejo B, estamos en una zona bastante fría, es más, en este momento hay mucho frío, estimo yo unos 8 grados centígrados, hay bastante frío, aquí hay personas adultas mayores, hay niños, hay mujeres embarazadas que necesitan del apoyo, de la atención médica y por supuesto de la solidaridad de todos, ¿no? Gracias, Nelson. Queremos recalcar el trabajo tan importante, solidario, como ocurrió en enero, también el 31 de enero, en el aluvión de La Gasca, de la comuna. Hoy la prefectura de Pichincha también se ha hecho presente en esta zona del común, cerca a Pomaski y a Calderón. Muy gentil, Nelson, gracias por haber atendido nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes, a las órdenes. Bien, era Nelson Moposita, director de inclusión de la prefectura de Pichincha. Ahí ven ustedes imágenes del trabajo que está desarrollando la maquinaria y el personal de la prefectura. El invierno con Quito se empecinó este año, ¿no? Increíble, 2022, las lluvias, lo que nos ha dejado. Veíamos el fin de semana la cobertura que hacía Radio Pichincha después de los 6 meses de la misa, ¿no? De la comuna, donde se perdieron vidas, donde todavía hay cosas que no están resueltas del todo, fíjense ustedes, siguen siendo una deuda pendiente de las autoridades municipales, en este caso la limpieza de las quebradas. ¿Qué es lo que está pasando con las quebradas de Quito? ¿Cuántos aluviones más? ¿Cuántos colapsos más? ¿Cuántas tragedias más vamos a tener que tolerar y que soportar los quiteños para que finalmente las autoridades, en este caso municipales, cumplan con su labor y con lo que tienen que hacer, ¿no? Sobre todo garantizar buenos servicios a los ciudadanos, pero también seguridad. Y la seguridad no es únicamente evitar que a usted le roben, le asalten, la seguridad también es esto, es evitar que cuando existan lluvias muy fuertes colapsen las quebradas y se ocasionen los daños que estamos viendo, ¿no? Lo que nos cuenta Nelson Moposita es muy triste, son 14 viviendas afectadas, familias que nos ha dicho lo han perdido todo porque la altura del lodo ha llegado hasta los 50 centímetros, fíjense, y hoy estamos nuevamente enfrentando una emergencia como esta, tras las fuertes lluvias que ha soportado Quito en las últimas horas. Realmente lamentable lo que pasa en Quito, pero también esto nos sirve como para que se fomente la solidaridad. Vean ustedes que la prefectura, como les digo, ha estado desde el primer momento apoyando y aportando en las tareas de limpieza en esta zona. Y en buena hora que sea así, y que esas muestras de solidaridad, no únicamente de la prefectura, sino de todos los ciudadanos de Quito, de Pichincha, sean presentes para poder apoyar y aportar a estas familias que se han quedado sin sus cosas en casa, ¿no? Vamos a retomar los temas del comentario. Son 2 días que hemos tenido que atender emergencias. A alguna gente no le gusta, pero lamentablemente la noticia es así. Yo sé que ustedes se enganchan mucho con el comentario. Es importante también conocer, digamos, la opinión sobre los temas polémicos, políticos, coyunturales, corrupción, etcétera, que ahora abundan aquí en nuestro país, pero no podemos dejar de atender las emergencias. El fin de semana, el tema de los volcanes, los sismos, las explosiones, y ahora las lluvias y todo el problema que han ocasionado estas fuertes precipitaciones que ha soportado Quito y la tragedia que están enfrentando nuestros hermanos de Calderón y Pomaski. Por cierto, en el programa que viene, en el de las Guarmis, va a estar un equipo in situ haciendo cobertura de lo que sucede ahora mismo en Santa Clara del Común, ¿no? En Calderón y Pomaski. Bueno, ahora sí retomamos nuestro libreto, Meli. A ver, lo primero que teníamos era lo que ocurrió en el IES ayer. No sé si tenemos nuevamente esas imágenes, Esteban. Largas filas de jubilados, de trabajadores, de ecuatorianos, de ecuatorianas, de personas que estaban buscando poder ser atendidos, agendar una cita médica en el IES. Como ya no hay call center, como ya no hay página web, como ya no hay
manera de poder hacerlo a través de el uso de mecanismos tecnológicos que faciliten la vida para los afiliados, bueno, ahora les toca soportar esto, hacer filas durante el sol, y en buena hora que ayer durante la mañana hizo sol, porque tarde llovió. Les hubiera tocado soportar lluvia, como les trataron de mal durante la etapa de vacunación en el gobierno de Lenín Moreno. ¿Se acuerdan que incluso personas adultas mayores, mujeres con niños en brazos, les tenían haciendo filas para poder vacunarse? Bueno, acá es exactamente lo mismo. Y lo que están buscando es tratar de agendar una cita para atenderse, para preocuparse de su salud. Seguramente habrán muchos que lo harán de forma preventiva, pero no todos estarán ahí porque quieren hacerse un control de rigor. Habrán muchísimos seguramente ecuatorianos que están haciendo fila porque padecen de alguna enfermedad grave, complicada, o porque a través de la prevención justamente pueden detectar alguna otra cosa que pueda afectar gravemente en su salud. Pero fíjense las filas. Me pregunto si todos los que ayer hicieron por cuadras y por horas enteras la fila para obtener una cita lo habrán logrado. Me pregunto, ¿habrán podido obtener una cita para hacerse atender en el IES? Esa es la realidad y ese es el resultado en el IES del Sur. Son las imágenes que ustedes están viendo. Ese es el resultado de la fórmula del desastre. Durante el gobierno anterior, el de Lenín Moreno, nos dijeron que había que ahorrar, porque el gobierno de Correa había gastado en elefantes blancos. Así se refirió el impresentable de Lenín Moreno a los hospitales de más de 400 camas, como elefantes blancos, como cosas materiales que no sirven. Resulta que después esos elefantes blancos le sirvieron a este inoperante para atender a las miles de personas, miles de ecuatorianas y de ecuatorianos que empezaron a padecer del COVID. Si no se hubieran construido todos esos hospitales de la red pública de salud, desde lo más elemental, desde el subcentro, desde el centro tipo C, en parroquias, en comunas, en localidades más pequeñas, hasta los grandes hospitales como este del IES en el sur de Quito o los Ceibos en Guayaquil, yo no sé qué hubiera hecho un gobierno de la inoperancia y de la ineptitud de Lenín Moreno atendiendo una pandemia. Pero este sujeto dijo que los hospitales de más de 400 camas eran elefantes blancos y que no servían de nada y que había que ir hacia la telemedicina. ¿Qué nos hubiéramos hecho los ecuatorianos sin camas, sin oxígeno, sin respiradores, sin unidades de cuidados intensivos para atender una pandemia como la que enfrentó el mundo entero, no solo el Ecuador? Y la fórmula del desastre, que es esta de la famosa austeridad, en donde había que reducir gastos por movilización, por personal, por lo que sea, ¿no? Empezaron a despedir personal médico, empezaron a despedir enfermeras, enfermeros, médicas, médicos, no solo personal administrativo. No es que estaban solo deshaciéndose de la burocracia, que para ellos supuestamente no sirve para nada, ¿no? Porque además convirtieron a la burocracia en mala palabra, sino que dejaron los servicios públicos en soletas, y uno de los ejemplos más claros es este del IES. Y sí, Alex Molina, ya vamos a hablar sobre eso, porque detrás de esto, como en muchas otras cosas, parece que hay una estrategia que resultaría bastante perversa, y que en realidad los que no sabemos hacia dónde vamos, ni qué es lo que haremos en adelante, somos nosotros, los ciudadanos, porque el gobierno da la impresión de que tiene clarísimo lo que quiere hacer, hacia dónde va, y para lo que fue elegido, o para lo que se postuló y resultó elegido. Porque otra vez, yo voy a volver a la misma cantaleta de todos los días. Lasso no está ahí de casualidad. Y seguramente en esa fila interminable de usuarios del IES, seguramente habían muchísimas personas que votaron por Lasso, y que le creyeron, y que confiaron en él y en su palabra y en sus ofertas de campaña. A esa fórmula del desastre, de la austeridad, se suma la ineficiencia, el haber puesto a funcionarios que no tienen idea de para qué están y que no tienen idea de cómo funciona lo público ni de lo importante que es el servicio público.
y la atención al usuario. Y el usuario es nada más y nada menos que una persona. El usuario no es un fierro, el usuario no es una mesa, el usuario no es una cosa. El usuario, el afiliado en este caso, peor todavía, las jubiladas, los jubilados son seres humanos que necesitan de toda la atención prioritaria del Estado. Empezando por el tema de los jubilados. Después sí, vamos por los afiliados, por sus cónyuges, por sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ojo que en este país tenemos una constitución que supuestamente en el papel garantiza la universalidad de la seguridad social. Empecemos por ahí. Y a lo de la austeridad se suma lo que les decía, la ineficiencia de funcionarios que no han estado a la altura para atender un desafío tan grande como es atender la seguridad social. Reforzar la seguridad social, una seguridad social que se vio muy afectada también por la pandemia, no únicamente por la cantidad de servicios que tuvo que dar, sino porque a partir de la crisis que provocó la pandemia, crisis que después se reflejó en lo económico, obviamente eso implicó en tener cada vez menos afiliados, cada vez menos trabajadores que cotizaban y que ayudaban a que el IES pueda solventar los gastos de los jubilados y de las cónyuges, etcétera, hijos y demás, ¿no? Familiares. No se ha resuelto ese problema. Y el problema está ahí, porque la pandemia nos provocó un drama, no únicamente desde el punto de vista sanitario y desde la salud, sino también desde lo económico. Se perdieron una infinidad de plazas de trabajo, lo que significó que el IES obviamente deje de contar con el aporte de miles de trabajadores. Y había que solucionar eso. Y no buscaron soluciones. Se viene hablando desde hace muchísimo tiempo atrás, y esta probablemente sea una deuda que arrastra la Revolución Ciudadana, que no se hicieron reformas puntuales al IES cuando debieron hacerlo, cuando tenían además toda la capacidad y el espacio de gobernabilidad para hacerlo. Tenían una asamblea de 100 y podían haber operado desde ahí una reforma a la seguridad social que garantice la sostenibilidad de todo el sistema. Y ese justamente es uno de los mayores problemas, el de la sostenibilidad. Y el IES, la seguridad social, se sostiene con los trabajadores activos que podemos aportar cada mes, que podemos cotizar cada mes y que podemos garantizar que nuestras abuelas, que nuestros abuelos, que los jubilados, que las jubiladas puedan tener acceso a sus pensiones y a atención en salud. Pero mientras, ya vieron ustedes, había una fila de ciudadanos esperando por atención. ¿Qué era lo que decía el presidente del directorio del IES? ¿Tenemos ese video, Esteban? Son las colas interminables en el IES del Sur y en otros lugares por el call center que dijo que no trabaja más, que inclusive le quita la plataforma, aquí en el IES de Debía Plata, etcétera. Ya, y luego lo veo de buen ánimo. ¿A qué se debe en semejante tormenta el buen ánimo? Mañana es el cumpleaños de mi esposa, entonces estoy contento por eso. Hay dos cosas que me llaman poderosamente la atención en este video. Una, obviamente, la que me indigna es la impavidez, la desidia y el que me importismo del señor Alfredo Ortega, representante del Ejecutivo ante el Consejo Directivo del IES. Le vale un carajo el que hayan miles de afiliados, de jubilados, haciendo fila para poder agendar una cita. ¿Por qué? Porque el señor está preocupado por el cumpleaños de su esposa. Y lo otro que me llama la atención es que Carlos Vera de esto se ríe. Y que no haya dicho, qué hijo de puta. Porque el otro día cuando Saquicela le dijo que estaba a favor de las reformas a la ley de comunicación, Carlos Vera le respondió con esa expresión. Qué hijo de puta. Y acá se murió de la risa. ¿Se dan cuenta cuáles son las prioridades de la gente que eligió a este gobierno, como Carlos Vera? ¿Y cuáles son las prioridades de la gente que gobierna? ¿No se dan cuenta ustedes de que se están riendo en sus caras? ¿De que se están riendo en nuestras narices?
nos damos cuenta de que a ellos en realidad la vida de miles y miles de ecuatorianos les importa realmente un carajo. ¿Nos estamos dando cuenta de eso o no? Y ustedes me van a decir, no, no exageres, Alexis, es el cumpleaños de la esposa. Yo quiero que el Esteban y la Meli pongan una captura de pantalla de un tweet que circuló ayer, porque no solo es que estaban miles de personas esperando porque se agende una cita médica, ¿ya? También hay miles de personas que están esperando por medicina y por atención médica oportuna en el IES. Y a la que le pasa esto: mi padre muerto y deshumanizado, arrojado en una silla de emergencias del hospital del IES en Sangolquí. Atendieron pacientes junto a su cadáver en la misma sala mientras llegaba la carroza. Nulo control de bioseguridad y cero empatía. ¿Se han dado cuenta en lo que convirtieron a este país? A mí esto me espeluzna. Y me espeluzna todavía más cuando volteo a ver que quien está a cargo de la seguridad social de este país está feliz porque tiene que celebrar el cumpleaños de su esposa. Y puede celebrar el de su hija, el de su hijo, hasta el de su mascota. Está en toda la libertad y todos nosotros tenemos el derecho de celebrar a quien sea. Pero asumieron una responsabilidad. Y si no estaban preparados para asumir esta responsabilidad, tenían que haber evitado asumir el cargo. Si en medio de esta coyuntura y de este desastre que han provocado en el IES, y después de haber visto imágenes dolorosísimas como esta, de gente que se les muere en las salas de emergencia de los hospitales porque no tiene acceso ni a atención y peor todavía a medicinas, y después de haber visto filas interminables de ciudadanas y ciudadanos tratando de agendar una cita, verles reírse de la situación ya no es ni siquiera indignante. Ya no sé ni siquiera cómo llamarlo. Esto es insultante. Pero ustedes asumieron una responsabilidad. Y nos guste o no nos guste, para los que sí somos demócratas, y vayan a ver que la democracia no es precisamente el sistema más perfecto porque tiene justamente estas imperfecciones, esta gente fue la que ganó las elecciones. Esta gente es la que deberá gobernar el Ecuador hasta mayo del 2025. Y esta gente es la que durante años les dijo a ustedes, ecuatorianos, que podían hacerlo mejor, que podían administrar mejor el Estado, que no eran corruptos. Y resulta que ahora el señor presidente de la República tiene que destituir a través de Twitter al que hoy sería ex gerente general de Petroecuador, justamente por corrupción. Pero además una corrupción que indigna por la torpeza, ¿no? Este fue el primer tweet, ¿fue este o este ya fue el definitivo? Esteban, ¿este fue el definitivo? Porque se equivocó, ¿no? Porque además el presidente tuiteó sin saber ni siquiera a quién estaba destituyendo. Porque el primer tuit decía ordenar al directorio cesar en sus funciones al presidente ejecutivo de la empresa y en las próximas horas designar a su reemplazo. Ese era el primer tuit. Pero el segundo es este que ponen en pantalla los compañeros, cuando se habla ya de este señor Italo Cedeño, que ayer en una entrevista en un medio digital aceptaba que su mujer le sugería a quién poner y a quién sacar de los cargos de Petroecuador, ¿no? Y esto es tan gracioso como indignante, porque hace 2 semanas nomás Lazo decía que en su gobierno no hay nada de corrupción. Y ahí vemos cómo la corrupción empieza poco a poco a estallar también en sus caras. 7:30, profe, un fuerte abrazo, nos vemos nuevamente mañana con usted.